Ramón Cors, que me haya invitado para esta conferencia Cuaresmal, para compartir con todos ustedes este anhelo, este deseo de la conversión profunda. Hace 7 años, un amigo mío, padre de 4 niños, de 7, 5, 2 años y un mes, pues tuvo que asistir, pues un poco impotente, a un incendio de una guardería en la cual morían sus 3 hijos mayores. Y este amigo mío, al poco tiempo de irse a la vida eterna los 3 niños, cambió su estado de WhatsApp del teléfono móvil y puso viviendo con esta alegría cristiana. Ese estado de WhatsApp parece un insulto casi a la experiencia común de todo el mundo, a lo que la razón mundana nos dice, nos viene a convencer de que es imposible ser feliz cuando las cosas aparentemente van mal. Y sin embargo, este amigo mío dice de corazón que está profundamente alegre, que sabe que sus niños están en el cielo y que tiene el corazón herido, pero que está profundamente alegre. Este domingo que celebramos el Domingo de la Alegría, uno se plantea qué es esto de la felicidad, qué es esto de la alegría. Y entiende que quizá la alegría no es lo que el mundo piensa que es. El Papa Francisco no para de hablarnos en los distintos documentos que nos va haciendo del testimonio de la alegría. ¿Qué es la alegría? Sus grandes exhortaciones apostólicas han contenido todas en el título y en el mensaje esto de la alegría, ¿verdad? La alegría del Evangelio, la alegría del amor, alegraos y regocijaos, sobre la santidad permanentemente. Está hablando el Papa de la alegría. Y es que si Cristo ha venido al mundo para algo, es para devolvernos la alegría, para conferirnos, para darnos la alegría, que no es solamente el contento y la emoción de que todas las cosas vayan bien. Se puede estar profundamente alegre con dolor, porque el dolor va en contra del placer, no de la alegría. El dolor y la alegría no están enfrentados. Como digo, se puede ser alegre y tener un corazón herido, porque la alegría es otra cosa. Si uno se acerca al Evangelio, si se acerca, por ejemplo, al Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio de la alegría, uno entiende ahí qué es la alegría cristiana. Y la alegría cristiana es la consecuencia de la comunión con Dios. Por eso la evangelización es comunicar el buen anuncio, la buena noticia. Se preguntaba Eusebio de Cesarea, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es, decía él, es decir a todo el mundo que Cristo ha venido a la tierra, que Dios ha venido a socorrer al hombre. La alegría, como recordaba San Pablo VI, en una encíclica hace ya un tiempo sobre la alegría, alegraos en el Señor, él decía que la alegría viene del sí de Dios a la existencia del hombre rota por el pecado. Parece que la última palabra en nuestra vida era el pecado y sin embargo Cristo viene a decir que todavía nuestra vida tiene esperanza, que Dios cuenta con nosotros, que Dios quiere compartir con nosotros y sobre todo que Dios quiere llevarnos a su intimidad. Y esa alegría que en el Evangelio de San Lucas se ve que comienza con la presencia de Cristo en la tierra, la alegría en el Evangelio de San Lucas va empapando a todo aquel que se acerca a la historia de la salvación, a la historia de la redención. La alegría empapa a Zacarías, ¿no? A Isabel, a Juan Bautista, estando todavía en el seno de su madre, que salta de gozo, a la Virgen, como no, alégrate, llena de gracia, a los pastores que son visitados por los ángeles que vienen a comunicarles la alegría de Dios. Os anuncio una gran alegría, en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esa alegría contagia a todos aquellos que se acercan a Jesucristo y participan de los misterios de Dios, de los milagros de Dios. Esa alegría también toca el corazón de Jesucristo, y dice el Evangelio de San Lucas que Jesús, lleno de gozo en el Espíritu Santo, exclamó: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, lleno de gozo en el Espíritu Santo. Y lo más impresionante es que esa alegría de Dios también es el ambiente del cielo. Se ve en este capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, cuya última parte hemos leído en la misa de esta mañana, en la misa de hoy,
que es la alegría de Dios. Más alegría hay en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Nosotros participamos de esta alegría. Y esta alegría, como os digo, es la sensación del cielo, es la presencia de Dios. El Papa Francisco nos ha escrito el mensaje para la Cuaresma, en el cual él nos invita a tomarnos en serio la urgencia de la conversión, la necesidad de la conversión, y no solamente porque la conversión personal me afecte a mí mismo, sino porque afecta a toda la humanidad y a toda la creación. El Papa Francisco, siguiendo lo más genuino de la tradición asiática, ya en el siglo II San Ireneo de León hablaba de estas cosas, lo que dice es que toda la creación nos contempla con esperanza, porque la creación aspira a ser recapitulada en Cristo, como dice el Apocalipsis, a que haya un nuevo cielo y una nueva tierra en que habite la justicia, ¿verdad? Una nueva creación cuya característica sea la alegría de Dios. Bueno, pues la creación nos mira a nosotros como primicias de esa creación y nos dice, por favor, sé lo que tienes que ser, porque si tú eres lo que tienes que ser, yo puedo aspirar a lo que quiero llegar a ser algún día. Si el hombre redimido vive de acuerdo a la dignidad que ha recibido por el bautismo, si el hombre redimido vive de acuerdo a lo que Cristo le ha enseñado, entonces la creación entera puede aspirar a ser recapitulada en ese hombre nuevo, en Cristo, en definitiva. Por eso el Papa, en el mensaje para la Cuaresma, nos recordaba cómo la Cuaresma no es tanto hacer una serie de prácticas que dejen mi corazón al margen, sino que la Cuaresma es un cambio de actitud. Un cambio de actitud. La conversión implica eso, ¿verdad? La conversión tiene dos aspectos. Un aspecto en el que quizá a veces hacemos demasiado hincapié, que es el cambio de mente, en griego metanoia, cambio de mente, o la conversión puede ser un volverse al Señor, que viene del hebreo sub, que es darse la vuelta, volverse al Señor. Y no darse la vuelta físicamente, sino cordialmente, de corazón. Es volver al Señor. Darme la vuelta hacia el Señor. Esa conversión, que es un cambio de actitud. Bueno, pues el Papa, en el penúltimo párrafo de su mensaje para la Cuaresma, que es magistral, él habla de las tres actitudes, de las tres actividades o prácticas de la Cuaresma, el ayuno, la oración y la limosna, como un cambio de actitud. Con mucha agudeza habla del ayuno, que es cambiar nuestra actitud de devorarlo todo por avidez a ser capaces de sufrir por amor. La oración, que nos lleva a ese otro cambio de actitud, que es salir, dice él, de la idolatría y autosuficiencia del yo. Vivimos muchas veces encerrados dentro de nuestro propio yo. Yo me dirigía espiritualmente con un sacerdote que solía decir que en el cadáver, todavía 3 horas después, colea el yo. Es lo último que muere de nosotros mismos. Y uno cree que ha hecho un esfuerzo de conversión y que ya no está centrado en el yo, pero resurge. Es como la mala hierba que no hay manera de quitarla, y resurge, y resurge, y resurge. Por eso la primera condición para seguir a Jesucristo es la abnegación, salir del yo. Claro, es verdad que la abnegación uno no puede salir por sí mismo. Yo no puedo negarme a mí mismo más que enamorándome de otro. Cuando uno se enamora, entonces pierde el yo. Pierde el yo. No hay nadie que viva menos pendiente de su yo que un enamorado de verdad, que vive pendiente del yo de la enamorada, de la persona que le ha robado el corazón. Bueno, pues dice el Papa, salir de la autosuficiencia e idolatría de nuestro yo y declararnos necesitados del Señor y su misericordia. Y en tercer lugar, el dar limosna, que es salir de la necedad, de la tontería, de poner nuestra confianza en las cosas, de vivir y acumularlo todo, creyendo que así nos aseguramos un futuro, dice él, que no nos pertenece. Es decir, invita a vivir según lo que es el cogollo, la esencia del Sermón del Monte, que es vivir de la providencia, vivir buscando únicamente el reino de Dios y su justicia y sabiendo que el resto de cosas se nos darán por añadiduras, que para Dios el resto de cosas son añadiduras. Bueno, pues dice el Papa, si uno hace esto de verdad en la Cuaresma y cambia de actitud, entonces, dice él, volveremos a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón. Es decir, amar a nuestros hermanos y al mundo entero y encontrar en este amor la verdadera felicidad. La Cuaresma es el camino de la verdadera felicidad. Es ese salir del yo para centrarnos en Cristo, y volver a percibir de alguna manera, a saborear de alguna manera, no tanto la alegría del paraíso, sino la plenitud del gozo del cielo. Eso que Jesús dice en el Evangelio,
volveré a vosotros y os comunicaré mi alegría y vuestra alegría llegará a plenitud. Esto que llamamos la conversión, que es el volver hacia Dios, no es otra cosa que vivir la santidad. Cuando uno habla de la santidad, corre el riesgo de ser malinterpretado, porque durante mucho tiempo hemos tenido la amenaza de dos malinterpretaciones de la santidad. Una de ellas, convertirla en la santidad moral, en una especie de cumplimiento a rajatabla de todos los preceptos. Y esa santidad, bueno, pues es verdad que era la santidad del Antiguo Testamento. Y es sorprendente que veamos cómo hay muchos cristianos que consiguen algo imposible, que es vivir el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque es permanentemente volver a sentirse seguros porque han cumplido todo. Ahí no está la santidad, ahí no está la santidad. Uno que cumple todo es un buenecito. Y no hay cosa más peligrosa que tener un buenecito a tu lado. Porque te sientes permanentemente acusado. Permanentemente acusado. Vivir con un buenecito al lado es peligrosísimo. Peligrosísimo. Cuando uno mira la historia de los santos, yo os recomiendo que leáis vidas de santos. Me parece que una de las cosas que se han perdido hoy en día es el leer vidas de santos. Es necesario leer vidas de santos porque en los santos uno encuentra el proyecto de Dios realizado en carne. Uno encuentra el camino de la conversión concreto. Bueno, pues en las vidas de los santos uno ve esto que decía el Papa en la exhortación sobre la santidad, que la vida del santo se mide en conjunto, porque como miras paso a paso, hay algún aspecto a veces que no está del todo convertido, ¿verdad? Uno mira la vida de San Jerónimo, al pobre que lo sacaron del catálogo de santos en un tiempo y luego lo volvieron a meter, y uno entiende pues que tenía bastante mal genio, Cuando en esa discusión con San Agustín por un tema de una palabra de la Sagrada Escritura, y le dicen, pues es que el obispo de Hipona dice esto, dice, pues decidle al niñato ese, que era San Agustín, ¿no? Y no sé cuántas cosas. En fin, entonces, la santidad no es un concepto moral, ni es una perfección personal. Muchas veces pensamos que la santidad es una cuestión mía, y a veces hasta confundimos las cosas, porque pensamos que tenemos dolor de corazón cuando lo que tenemos es dolor de soberbia, porque no he conseguido vencer esto, ¿verdad? Y la gente se enfada, ¿por qué he caído otra vez en este pecado? Y la gente se enfada. Eso no es dolor de corazón. La santidad, que en el fondo va de la mano de lo que es el concepto del pecado y de la misericordia, que son inseparables, ¿verdad? La santidad es una relación personal, con Jesucristo, que ha venido a decirme que me quiere a mí en concreto, a mí en particular. Cristo ha venido a demostrarnos su amor, y su amor no es un amor en abstracto, en general. Cuando uno dice yo quiero a todo el mundo, no quiere a nadie. Si acaso hay que decir yo quiero a todos y cada uno, eso sí, pero en general no se quiere. Lo propio del amor es personalizar. Hace unos años, hoy exactamente, hace 12 años, mi sobrino Rafita nació y a la media hora se fue a la vida eterna, ¿no? Porque ya venía pues con sus problemas y tal. Se lo dijeron a mi cuñada me pidió, me dijo, Javier, yo por supuesto que voy a permitir que Rafita viva dentro de mí el tiempo que tenga que vivir. Lo único que te pido, me dijo, es que estés a mi lado cuando nazca. Así que nada, me fui para allá, nació Rafita, lo bautizamos y a la media hora, pues como era previsible, voló al cielo. Y ahora es un hijo de Dios, nada de un angelito, es un hijo de Dios, que es bastante más, porque un santo es un hijo de Dios, no un angelito. El caso es que cuando había muerto, lo tenía mi cuñada en brazos y vino la pobre enfermera, que tenía la L todavía, era una chavalilla muy joven, una niña joven, ¿no? Y viene y dice, vengo a llevarme al niño. Fue un momento de mucha tensión, porque mi cuñada la miró y le dijo, y ya no me lo vas a dar, ¿verdad? Y esta pobre, que no sabía muy bien cómo salir de ahí, le dice, pero tienes otros 3 hijos, ¿verdad? Y además puedes tener muchos más, no te preocupes. Yo recuerdo que mi cuñada cogió a mi sobrino Rafita así, estirado en brazos, y dijo, sí, pero este no. Este no. Una madre no tiene un rebaño de 5 hijos. Tiene 5 veces un hijo único.
Porque lo propio del amor es personalizar, y cuando le falta a uno, no hay otro que le preocupe, es el que le falta. Y no puede ser feliz mientras le falte uno. Todos aquellos que tienen un hijo que se ha ido de casa o cualquier cosa, tienen el corazón en ascuas. Y no vale decir, pues confórmate con los otros. No, es que este es el que me duele, lo tengo clavado en el corazón. Bueno, pues Dios te quiere a ti en particular. A ti en particular. Y esto hace que nuestra vida tenga tanta gravedad, tenga tanta responsabilidad, porque le llega al alma a Dios. Porque Dios ha organizado toda la historia de la redención para venir a buscarte a ti en particular. Y nuestra respuesta no le deja indiferente. No le deja indiferente. A mí me gusta contar una cosa que me pasó una vez, porque a veces pensamos en los preceptos de la Iglesia casi como leyes que hay que cumplir y ya está, ¿no? Una vez hablando con un señor, él me decía, pues, su vida, me contaba, ¿no? Y me contó, bueno, pues que el domingo pasado no había estado en misa. Y a mí, no sé por qué, se me ocurrió decirle, ya lo sabía. Y me miró con una cara, me dice, ¿cómo que usted sabía que yo no vine a misa? Digo, pues que me había dado cuenta. Entonces se enfadó un poco y me dice, ¿pero qué pasa? ¿Que aquí en esta parroquia controlan a quién viene a misa y quién no viene a misa? Entonces yo me quedé un poco cortado y digo, bueno, no exactamente, no ha sido así. Digo, es que me lo han contado. Fue todavía peor. Me dice, que le han contado que yo no he ido a misa. ¿Pero de qué van en esta parroquia? ¿Qué pasa? ¿Que está aquí la Gestapo? ¿Nos tienen a todos controlados? ¿Tienen gente repartida? Yo no sabía cómo salir y le digo, no, mire, le voy a explicar. Mire, en esta parroquia, para cerrar la parroquia donde estoy yo en Madrid, en Boadilla del Monte, digo, en esta parroquia, para cerrar hay que cerrar la iglesia, se apagan todas las luces, se entra a la sacristía y luego se sale por la capilla, todo a oscuras, ¿verdad? Digo, pues justamente cuando cerré el domingo, ya salgo por la capilla y de repente oigo llorar. Digo, vaya hombre, me dejó alguien dentro. Entré otra vez a la sacristía, encendí todas las luces, miro en la iglesia, no había nadie. Digo, bueno, vuelvo a salir, apago las luces, paso por el sagrario, otra vez vuelvo a oír llorar, y así 3 veces. Y a la tercera vez, cuando volví a oír llorar, me quedé así pendiente y le digo, ¿y sabe lo que pasó? Y estaba con los ojos así. Digo, ¿sabe lo que pasó? Que quien estaba llorando era el sagrario. Y que me acerqué al sagrario y le dije, pero señor, ¿por qué lloras? Y me dice, porque he estado esperando todo el fin de semana a mi amigo y me ha dejado tirado. Mira, del pobre me decía, padre, no me diga eso, ¿eh? Y yo decía, pues sí, pues es verdad, es que es lo que ha pasado. Es que su amigo empezó el fin de semana pensando, por fin voy a ver a mi amigo. Y le hacía verdadera ilusión. No podemos pensar que cuando venimos a la capilla o a la iglesia a rezar, solo nos afecta a nosotros mismos, no. Dios está pendiente de nosotros, Dios está deseando que compartamos con Él un rato. Le llega al alma, le llega al corazón. San Bernardo dice que Dios, que es impasible, no es incompasible. Se conmueve cuando te ve, porque te quiere, porque ha querido quererte. Entonces me decían, no me diga eso. Digo, sí, la he estado esperando. Al domingo siguiente estaba yo celebrando la misa, le veo entrar y me dice, bueno, y desde entonces, cada vez que entra en la iglesia, hace que yo le vea y me hace ver, ¿no? Y se me acercó a la sacristía y me dijo, por mí no vuelve a llorar. Por mí mi amigo no vuelve a llorar. Qué distinto es, ¿verdad? Ya no es cumplir un precepto de ir a misa un domingo. Es que no quiero dejar tirado a mi amigo. La santidad es participar de esa corriente de vida. De esa corriente de vida que Jesucristo ha venido a ofrecernos. Entonces, el Papa, en el mensaje para la Cuaresma, nos invita a recuperar esa corriente de vida. Ahora, si de verdad es una corriente de amistad, eso implica que aquello que es de mi amigo se hace mío también, ¿verdad? Lo propio de 2 amigos es que comparten todo, es que lo de uno acaba siendo lo del otro. Bueno, pues, ¿qué es lo propio de nuestro Jesucristo? Pues mirad, en la cruz, cuando el Señor está crucificado, Él da sus últimas voluntades, aquello que hay en el corazón. Cuando uno va a Tierra Santa entiende muy bien lo que son las palabras de Jesús en la cruz, que no son palabras dichas meditativamente, no, son gritos desgarradores. O sea, María no estaba al pie de la cruz, estaba abajo de la roca del Calvario, arriba no cabía, estaba abajo, y en Tierra Santa te enseñan el lugar donde las 3 Marías. Y Jesús, que cogía aire, del dolor echaba el aire con toda la fuerza, ¿verdad? Entonces las palabras son gritos desgarradores. Y en esas palabras, donde Jesús implora el perdón para sus perseguidores, no los perdona Él,
Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no tiene un yo que se sienta ofendido, ¿no? Pues pide perdón para los que le están matando y para la humanidad entera, promete el paraíso a aquel que de verdad confiese sus pecados y los llore al pie de la cruz, confía en el Padre, porque reza el Salmo 22, que es un salmo de abandono en manos del Padre, no es que diga que le han abandonado, no le han abandonado, es un salmo de confianza, el salmo que rezaba todo judío piadoso, ¿verdad? Y llega al centro de las palabras de Jesús en la cruz, que es la santidad. Y entonces mira a María y al lado a San Juan, de aquella manera, porque no estaba de pie, estaba pues, ahí como podía, ¿verdad? Tirado San Juan. Y le dice Jesús a María, mujer, fíjate en tu hijo, pon atención en tu hijo, en esa humanidad nueva que están haciendo al pie de la cruz, por medio de la entrega de Cristo, sobre la cual Él quiere derramar el Espíritu Santo. Por eso, la quinta palabra es, tengo sed. Siempre, siempre, en San Juan, la sed va unida al Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo, nuestro Jesucristo, que es nuestro amigo, tiene ansias de redención, ansias de redención. Él sigue gritando, tengo sed de dar el Espíritu Santo a la humanidad. Y escuchar esto, si de verdad amamos, nos debe llevar a tratar de saciar la sed del corazón de Cristo, de nuestro amigo, Jesucristo. Sabéis que esto fue lo que llevó a la Madre Teresa de Calcuta a organizar la gran epopeya de la caridad que organizó, ¿verdad? Porque escuchó, viendo a un pobre tirado, escuchó a Jesucristo decir, tengo sed de amarte y de que me ames. Tengo sed. Y él se lanzó a saciar la sed del corazón. El Papa Francisco se pregunta, en la exhortación sobre la alegría del Evangelio, la primera que hizo, tengo un sacerdote que es amigo del personal del Papa, y que una vez habló con él, y le dice el Papa, mira, la Evangelii Gaudium me salió de corrido. Dice, me he arrepentido luego mucho de no corregirla, porque fue como un soltar lo que hay en el corazón a borbotones, a borbotones. Bueno, pues el Papa ahí se pregunta, ¿cómo puede haber alguien tan duro, que notando la ansia de Cristo no quiera saciarla? Que notando la sed del corazón de su amigo no quiera saciarlo. Tengo sed. Ese grito de Jesucristo sigue siendo central hoy en día y son esas ansias redentoras, ansias de redención. San Pablo, ¿qué le pasó esto, verdad? San Pablo todos lo conocemos, él no tenía ningún interés en convertirse, no tenía ningún interés en Jesucristo, es más, odiaba a los cristianos y a todos aquellos que se preciaban de seguir el nuevo camino, como dice él, ¿no? Y él, que quería defender la pureza de la fe judía, él pide cartas a los fariseos y al consejo de Jerusalén para ir a apresar, a encarcelar, a llevarse presos a los cristianos de Damasco, y por el camino él dice que algo pasó. Él dice que algo pasó, y de hecho pasó. San Pablo tiene ese nombre, antes era Saulo, Saal, el nombre Saulo significa algo grande, como el rey Saúl, ¿verdad? Pasa a ser Pablo, que Paulus es pequeñito, chiquitín. De Saulo a Paulus. ¿Qué sucede? Pues que se ha encontrado con el Señor e inmediatamente, en cuanto se ha encontrado con un Jesucristo vivo que te quiere, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dices, él podría haber dicho, a ti no te persigo, persigo a la iglesia. Pero es que es a mí a quien persigues. Entonces inmediatamente San Pablo dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿San Pablo está convertido? No, todavía no. De hecho se le dice, ve a Damasco. San Pablo podría haber dicho, oye, pero estamos tú y yo aquí ya, cuéntamelo. No, aprende a ser dócil. Déjate conducir. Cuando celebramos la Cuaresma, a mí me hace mucha gracia porque la gente protesta muchas veces por la abstinencia. Y dicen, ¿pero qué sentido tiene la abstinencia? Si ya no tiene ningún sentido. Si se puede dar uno una mariscada y comer un pescado buenísimo y tal, ¿no? Yo pienso, algún sentido tendrá cuando la gente protesta tanto. Si no tuviese sentido, nadie protestaría, ¿no? ¿Sabéis qué sentido tiene, verdad? Que por una vez en tu vida te dejes conducir. Te dejes que otro te diga lo que tienes que hacer, que eso nos cuesta muchísimo. De hecho, hasta a Dios intentamos enmendarle la plana y le decimos, dame luz para que yo sepa lo que tengo que hacer. No, no es así, es dime lo que quieres, Señor, que es muy distinto. San Pablo se deja conducir cual corderito a Damasco, allí va Ananías, toda esa historia tan bonita, y ya le dice lo que tiene que hacer. Y entonces San Pablo, que conoce a Jesucristo, se lanza a la tarea de la evangelización.
no soporta pensar que haya gente que no conoce a Jesucristo. Y llegó hasta aquí, evangelizando. ¿Por qué? Porque le quemaban las ansias redentoras del corazón de Cristo. En la Jornada Mundial de la Juventud de Toronto, a la que tuve la suerte de ir, iba yo con mi grupo de jóvenes y estaban los obispos dando sus catequesis, y entonces pasaron por donde estaba Monseñor Maradiaga dando una catequesis. Fue muy divertido porque pasé y salí yo solo. Digo, ¿dónde está el grupo? Y volví y se habían quedado hipnotizados. Estaban escuchando al obispo fascinados. Entonces me puse a escuchar y la verdad es que lo que decía era muy impresionante. Decía que una vez San Pablo fue al cardiólogo porque le dolía el corazón. Y entonces fue al médico, al especialista en el corazón, al cardiólogo. Dice que el cardiólogo le puso ahí el fonendo para escuchar, ¿no? Y le iba cambiando la cara. Y le decía a San Pablo, pero tan malo estoy, señor doctor. Y dice, usted está fatal, pero fatal. Y decía San Pablo, ¿pero qué es lo que pasa? Y decía el médico, mire, yo cualquiera le pongo el fonendo y oigo el corazón que hace pom, 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 pom. Pero yo le pongo a usted el fonendo y oigo, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo. Me pareció fascinante. Y yo pensé, ¿cómo late mi corazón? De verdad yo me he encontrado con Jesucristo, que me ha declarado a mí en persona, a mí personalmente, su amor. Cuando uno mira la cruz de Cristo y entiende que esto es por mí en particular, eso que pone San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales y que es la coletilla de los ejercicios, todo esto es por mí, que he hecho, que hago y que voy a hacer por Cristo, porque amor con amor se paga. Claro, cuando uno cae en la cuenta de lo que el Señor ha hecho por mí en particular, no descansa, no descansa. ¿Por qué? Pues porque quiere saciar ese anhelo del corazón de su amigo, de Jesucristo. Entonces, no podemos quedarnos al margen. San Pablo decía, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. Yo no diría, pero ¿y la pasión de Cristo no la ha terminado él? Sí, ¿qué es lo que falta? Yo. Falto ser yo incorporado a la pasión de Cristo. Y no solo yo, sino toda la circunstancia que me rodea. Cuando algún día nos presentemos delante del Señor y Él nos pregunte qué hemos hecho con los de alrededor, hay muchísima gente a nuestro alrededor que no va a leer el Evangelio. No esperéis que lea el Evangelio. Y lo más cercano al Evangelio que van a leer es tu vida. Es tu vida. Y cuando te pregunte el Señor, ¿qué han leído en ti? ¿Qué han sido capaces de leer en ti? Entonces, tenemos que completar lo que falta a esa pasión de Cristo, a la redención completa. Como dice el Papa Francisco, siguiendo la carta a los romanos, seamos capaces de mostrar al mundo la plenitud de los hijos de Dios. La creación expectante aguarda a la plena manifestación de los hijos de Dios. Que seamos de verdad lo que tenemos que ser. Que, como os digo, no es una santidad moral, sino una santidad de corazón, un corazón nuevo. Como os digo, no podemos quedarnos al margen. La misión, la evangelización, por tanto, no es una opción para los que quieren sacar nota, no. Es una obligación del que de verdad ama, que cae en la cuenta de que no puedo llegar al cielo sin mis hermanos. Eso que Dios preguntó en el paraíso, ¿verdad? En el Génesis, que es teología en imágenes, a Caín nos lo dice también a nosotros. ¿Dónde está tu hermano? Cuando lleguemos al cielo y nos pregunte, ¿dónde está tu hermano? Y ahí no valdrá decir, pues no sé, Señor, no sé, ¿dónde está tu hermano? Cuya santidad o cuya salvación dependía de ti, ¿verdad? Dependía de ti. Bueno, pues caer en la cuenta de esto, eso es la santidad. Y entonces se nos contagia ese ardor del corazón. Esta urgencia de la nueva evangelización está presente, no os voy a aburrir, pero está presente desde siempre. Fue Juan Pablo II el que acuñó este término de la nueva evangelización porque se dio cuenta de que Europa ya no es un continente cristiano. Es verdad que tiene raíces cristianas, pero se ha olvidado de ellas. Y hace falta un nuevo ejército de santos que cambien la sociedad. Hace unos años, cuando todo el mundo estaba tan preocupado por la crisis, decía la crisis económica, otro decía, no, la crisis política, otro, no, la crisis social, no, la crisis no sé qué, ¿no? Yo gritaba a la gente, es crisis de santos. Con que haya un santo en cada ciudad, todo cambia. Todo cambia. A ver quién se pide ser el santo de Barcelona. Porque cambia todo. Porque deja que Jesucristo, en él, se convierta en un fuego que contagia a todos. Lo que decía San Alberto Hurtado, en un fuego
qué hacer de otros fuegos. Bueno, pues esta urgencia de la nueva evangelización está en el decreto sobre la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, del año 65, también en el decreto que hay sobre los laicos, sobre la misión de los laicos en el mundo, que no pueden quedarse al margen. Esta urgencia de la evangelización, como os digo, San Juan Pablo II lo ha dicho, Pablo VI, todos los papas han hablado de esto, ¿no? Y el último, el Papa Francisco, que nos está pidiendo que nos tomemos en serio esto de la santidad que cambia el mundo. Porque claro, la evangelización no es solamente una tarea, a nosotros nos encanta la actividad, nos encanta, ya Pío XII hablaba de la herejía del activismo, nos encanta la actividad. Un santo no evangeliza porque haga cosas, sino por ser lo que es. Ya está. La luz no ilumina porque se lo proponga. La luz ilumina por ser lo que es. Y ya está. Cuando Jesucristo nos dice, vosotros sois la luz del mundo, lo que nos está indicando es que si somos lo que somos, o lo que tenemos que ser, con eso iluminamos. Ya está. Si de verdad yo me tomo en serio lo que Cristo quiere que yo sea, bueno, pues de la misma manera que el pecado, solo con estar ya contagia. Bueno, pues el Papa Francisco nos invita a tomarnos en serio esto de la santidad, con el documento que ha hecho sobre la santidad en el mundo actual, que cambia el mundo. Bueno, pues nos invita a ser santos con los pies en el suelo, porque esto está claro, ¿eh? ¿Qué es un cristiano que sea santo de verdad? Un cristiano tiene la mirada en el cielo. Esto no lo podemos olvidar, ¿eh? Nuestra patria es el cielo. Cuando mi amigo Camilo me decía que estoy plenamente contento teniendo 3 hijos muertos, es porque están en el cielo. De hecho, él hace unos meses le pidieron que diese un testimonio, y fueron él y su mujer. Dijo una cosa que yo pensaba, Dios santo, te lo van a llevar a un manicomio, ¿no? Porque decía, si a mí me dicen que me traen aquí a mis 3 hijos de vuelta, diré que no. Porque si el cielo es de verdad lo que decimos que es, no pueden tener un padre tan canalla que por egoísmo les quite lo mejor que les ha pasado. Eso es mirar al cielo. Un cristiano tiene la mirada en el cielo, el corazón en Dios. Ya lo diremos en la vigilia, en la misa del domingo de resurrección, aspirar a los bienes del cielo, ¿no? Y el corazón en Dios. Muy importante, los pies en el suelo. Los pies en el suelo. Un santo no es un bicho raro que anda a 3 metros del suelo, no, los pies en el suelo. Santa Teresa de Jesús hablaba del sentido común, que es tan necesario, ¿verdad? Y las manos en la masa. Es decir, no se desentiende del mundo, sino que está trabajando por cambiar el mundo. Bueno, pues el Papa Francisco nos invita a ser santos en el mundo que nos rodea. Y dice él, en el número 111 de la exhortación sobre la alegría de la santidad, alegraos y regocijaos, dice que quiere hablar, en el capítulo 4 me parece que es magistral, dice él que quiere hablar de 5 notas, que en el mundo actual están puestas en entredicho. Dice, voy a hablar de 5 notas que no son todas las que pueden conformar un modelo de santidad, pero son 5 grandes manifestaciones del amor de Dios y al prójimo que considero de particular importancia debido a algunos riesgos y límites de la cultura de hoy. Y describe la cultura de hoy, me parece que con una agudeza fantástica. Dice, en ella se manifiesta, en esta cultura, la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita. Vamos, parad en un semáforo 2 segundos y medio. Ya veréis si hay ansiedad nerviosa. O sea, todo el mundo se pone como una moto y dice, pero ¿y esto qué les pasa? ¿No? Bueno, ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita. La negatividad y la tristeza. Si va la gente por el mundo que solo le falta llorar. Y si tú vas con la cara sonriente, te miran con una cara de compasión, pensando, este pobre no se entera de que estamos en un mundo en el que está prohibido ser feliz. O te descalifican. El pobre es tonto, ¿no? La negatividad y la tristeza. La acedia cómoda, consumista y egoísta. La desgana, desmotivación, todo el mundo por ahí tirado. Yo le preguntaba a uno de mis jóvenes de la parroquia, estoy ilusionado porque el año pasado estaba terminando ya segundo de bachillerato. Digo, bueno, ¿qué vas a estudiar? Me decía, no sé. ¿Cómo que no sabes? Lo que dé la nota. ¿Pero cómo que lo que dé la nota? ¿No tienes un proyecto, una ilusión en tu vida?
Julián Marías decía que lo que nos distingue del resto del mundo es la ilusión. Bueno, pues tenía la ilusión de la vaca. No tenía ilusión. Lo que eso es la acedia, como la desgana, la desmotivación, la desilusión. Lo que falta al mundo hoy en día es precisamente una motivación. El individualismo, que cada uno va a lo suyo. Y como te dé algo por la calle, ten cuidado porque te morirás sin que te recojan. El individualismo. Y luego otras formas, dice él, de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el mercado religioso actual. Hay mucha gente que te habla de unas cosas tremendas, ¿no? Es que las energías, ¿no? Y uno dice, pero ¿y tú? ¿Cuál es tu ilusión? No, fundirme con la energía. Yo a la gente que me dice eso le digo, bueno, pues mete los dedos en el enchufe, ahí, ya verás, qué bien, que te vas a fundir con la energía. Que no es esto. Bueno, pues frente a eso, el Papa da las notas de la santidad que yo creo que hoy en día es urgente vivir como un testimonio y que será el motor de la evangelización. De verdad, si vivimos esto, que es lo que en el fondo el mundo desea sin saberlo, o a lo mejor sabiéndolo. Bueno, pues el Papa da 5 notas que es fundamental que hagan la cuenta de ellas y que todas expresan, como él bien dice, la solidez interior. La solidez interior. Esto es fundamental. Que tengamos el hombre interior bien formado y bien fuerte. Dice él, en primer lugar, dice el aguante, la paciencia y la mansedumbre. La constancia. Vivimos en este mundo que es tan voluble, que va de aquí para allá, y que no termina de centrarse en nada firme, ¿no? El Papa habla de esa firmeza interior que es obra de la gracia y que nos preserva de dejarnos arrastrar por la violencia que invade la vida social, porque la gracia aplaca la vanidad y hace posible la mansedumbre del corazón. Qué cosa más bonita. Cuando uno en el Evangelio mira a Jesucristo, es el Cordero manso. ¿Acordaos cuando le da la bofetada en el juicio ante Caifás? Ante Anás. Dice él, si he faltado al hablar, dime en qué, si no, ¿por qué me pegas? Que hoy es justo al revés. Hoy te asomas a uno que le ves que va con una cresta no sé cómo, 7 agujeros en las orejas, y te quedas mirándole, dice, ¿qué miras? Te dan ganas de decir, te lo explico, pero no lo puedes decir porque encima te pegan, ¿no? Con esa tensión, no, la mansedumbre, la serenidad. La mansedumbre brota de la humildad del corazón, de la pobreza del corazón. La santidad, como bien dice el Papa, se expresa en las bienaventuranzas y la primera de ellas es pobres de espíritu, no tener un ego como un camión. Y el desdoblamiento de esa que hace San Mateo es la mansedumbre. En segundo lugar, el Papa habla de otra cosa que también me parece que es fundamental hoy en día en este camino de la santidad. Dice él, la alegría y sentido del humor. O sea, recuperar la alegría. Yo creo que la enfermedad más contagiosa que hay es la alegría, que el testimonio más grande que hay es la alegría. Es la alegría. Obligaos a sonreír. Y aquí no vale decir, mira, es que esa es la cara que me ha dado Dios. No es verdad. Uno tiene la cara que Dios le ha dado hasta los 40. De los 40 para arriba es la que se ha trabajado él. Y una cara sonriente está hecha de varias sonrisas, de permanentes sonrisas. Esto es fundamental, fundamental. Yo pienso a veces que los sacerdotes, gracias a Dios, tenemos una cierta autoestima, porque si fuese por la cara de los feligreses cuando van a misa, nos deprimimos. A mí en la parroquia me dan ganas de poner unas cámaras a la salida, como en el parque de atracciones que te hacen una foto, y después poner la foto revelada y decirles, ¿cuál de todos estos cree usted que ha celebrado la buena noticia? ¿O a cuál le acaban de decir que tiene un cáncer terminal? Porque con la cara que tenemos, esto es tremendo. No vale rendirse a lo que le ha venido, ¿no? La alegría y el sentido del humor. Los santos son gente muy alegre, gente que vive ese sentido del humor, que el sentido del humor viene de relativizar los problemas. ¿Sabéis cuál es la frase más importante que hay que decir? Y deberíamos hacer un ejercicio de poner palotes y obligarnos a decir en un papelito que llevamos al día por lo menos 15 veces esta frase. No pasa nada. Es lo más importante. No pasa nada. Oye, ¿qué ha pasado? No sé qué. No pasa nada.
¿Que se ha quemado la casa? Pues no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Porque un cristiano, como bien sabéis, no tiene problemas, tiene retos, que no es lo mismo. Un cristiano tiene retos, no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando uno vive de verdad con esa certeza, pues de que las cosas importantes son importantes y lo que no es importante no lo es, pues entonces es capaz de vivir la alegría. El Papa dice que tenemos que dejar que Jesucristo venga a zarandear, a tocar el corazón, ¿no? Para hacernos salir como de la tristeza y hacernos vivir en la alegría. Tercera nota fundamental, que es una nota que os confieso que agradezco tanto al Papa, que la haya vuelto a poner de moda, que es algo que había desaparecido. Es un concepto muy antiguo del Nuevo Testamento y que ya nadie predicaba de esto, que es la parresía. Parresía, que él lo titula la audacia y el fervor. La parresía es el coraje del apóstol, la valentía del evangelizador. Que no es lo que el mundo dice, no es tener confianza, no es eso. El mundo te dice, confía porque tú sí que vales. Jesucristo te dice, pues tú no vales. Lo siento, pero no vales. De hecho, Él nos lo dice. Yo pienso que anda, que para la autoestima, lo que nos dice el Señor, dice, cuando hagas algo, di, siervo inútil soy. Eres un inútil. Pero no confío en mis fuerzas, sino en las fuerzas del que me envía. A nosotros muchas veces se nos dice esa frase tan bonita que Dios no elige a los capacitados, Dios capacita a los elegidos. Entonces, tú eres fuerte porque Él ha decidido usarte. Y tiene San Juan Crisóstomo un sermón preciosísimo sobre lo que es la misión del cristiano, que va como una oveja en medio de lobos. El evangelio ese es el evangelio del suicidio de las ovejas. Porque dice, no, id como, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Uno se asusta un poco, la verdad, ¿no? Y dice San Juan Crisóstomo, el peligro de la oveja es pretender convertirse en lobo para luchar con los lobos. Porque en el momento en el que se convierta en lobo, deja de tener la asistencia del pastor. Porque el pastor solo pastorea ovejas. Y si tú quieres que Jesucristo luche en ti, no te conviertas en lobo, confía en Él. La gran enseñanza en el Evangelio a los apóstoles ha sido en la confianza. A veces la gente dice, pero ¿y tengo que evangelizar todo Barcelona? ¿Qué es Barcelona? Comparado con el mundo. Los apóstoles se repartieron el mundo. ¿Qué es Madrid? ¿Qué es España entera? Comparado con el mundo. Entonces, confiemos en el Señor. Como os digo, esa fue la gran enseñanza en el Evangelio. Oye, ¿sabéis lo que tuvo que ser? Que Jesucristo te dé un pan, uno, y te diga, para esos 1000. Yo siempre he pensado que si se lo dio el primero a San Felipe, si se lo hubiese dado el primero a San Felipe, no hay multiplicación de los panes. Porque todavía estaría San Felipe llorando, con el pan mirando a los 1000 diciendo, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y a quién se lo daría? Pues supongo que a San Andrés, que San Andrés confía tanto en Jesús que no piensa. Entonces daría el primer pan y diría, anda, se da el pan. Mira, anda otro pan. Pues daría el siguiente, y el siguiente, y daría todos los panes, ¿no? O lo que dice San Pedro, Señor, si eres tú, mándame a ti andando en el agua. Y Jesucristo ni paró la tempestad. Un poco de desfachatez, ¿no? Porque para la tempestad, por lo menos. O sea, ya andar sobre el agua es complicado, pero si encima está con tempestad. Y se bajó. Que se bajó del barco. O sea, todos nosotros lo escuchamos y nos parece tan normal. Pues no es normal. Nadie se baja de un barco para caminar sobre el agua, etcétera, ¿no? ¿Y por qué quiere llevar Jesucristo a la confianza? Porque en algún momento tendrán que verle crucificado y seguir considerando que es Dios. Tendrán que verle morir y seguir considerando que es Dios. Tendrán que verle resucitar y desaparecer de sus ojos y seguir sabiendo que es Dios y que está. Y tendrán que fiarse de que está en los sacramentos y en la comunidad. Aunque la evidencia de los ojos te diga otra cosa, y sigues sabiendo que está. Bueno, pues esa confianza es la parresía, la confianza del apóstol, la parresía, que provoca en nosotros una audacia y fervor. El que se ha encontrado con Jesucristo en el Evangelio, la característica importantísima del que se encuentra con el Señor es que actúa con presteza, con rapidez. A mí me preocupa la pereza de fondo que tiene la gente. Bueno, ya, yo lo he dicho muchas veces, me sorprende, hay cosas que no entiendo, que uno se ponga el despertador para levantarse media hora más tarde. Eso no lo he entendido nunca. Este es tonto.
O sea, si te vas a despertar, pues suena el despertador y qué parte de pi no entiendes. Pues te pones el despertador y te despiertas y te levantas. No, es que me gusta, mira, aquí quedarme en la cama dando vueltas. Quien empieza con pereza, perezosamente vive. Que luego no diga, es que me cuesta todo. Pues claro, si empiezas con pereza la vida, no puede ser. En el Evangelio, Zaqueo dice el Señor, pasa debajo y dice, Zaqueo, baja presto, baja pronto. Y bajó. La Virgen cuando es la Anunciación, dice, se levantó con prontitud. Los pastores fueron a prisa a Belén. Vayamos a prisa a Belén. Entonces, la característica de que se ha encontrado con el Señor es esta presteza. En cuarto lugar, la vida en comunidad. La vida en comunidad que es tan necesaria. Decía el Papa Francisco en uno de los primeros mensajes para la Cuaresma que hizo, para las primeras Cuaresmas que celebró como Papa, decía, fomentemos que nuestras comunidades sean islas de misericordia en el mar de la indiferencia. Qué maravilla que esta parroquia, que está llena de gente, no sea solamente un grupo que viene a escuchar una charla, sino que nos queramos. No que hagamos que nos queremos, que eso es hacer el paripé, sino que nos queramos de verdad. Vida de familia. Esto atrae. Esto atrae. Cuando tú vas a una parroquia y ves cómo se quiere la gente, esto es lo que decían al principio, ¿verdad? Dice el Evangelio, el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, que la gente se hacía lenguas y decía, mirad cómo se quieren. Yo quiero un sitio que me quieran como se quiere en la iglesia. Mirad cómo se quieren. Y en cuarto lugar, como dice el Papa, y lo recuerda en muchos momentos, en oración constante. No existe, y os lo digo así, no existe un santo que no tenga una vida seria de oración. Que no vale decir, bueno, en mi vida todo es oración. Decir todo es oración es como decir nada es oración. Una vida de oración solo se sostiene si hay tiempos dedicados en exclusiva para tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, como diría Santa Teresa de Jesús. Para estarse amando al Señor. ¿O no es tan importante Jesucristo? ¿O no se merece una parte de nuestro tiempo? Es verdad, vamos siempre corriendo de aquí para allá, pero me parece que no podemos buscar tener sujeto interior, solidez interior, si no hay de verdad un tiempo en exclusiva para estar con el Señor, para que me empape de ese corazón del Señor. Cuando uno se empapa de ese corazón del Señor, entonces no puede quedarse al margen de la evangelización. Porque hay dos amores que le llevarán a entregar la vida por esto. Uno, el amor a su amigo Jesús, a Dios, que tiene ansias de comunicar la vida. Dos, el amor a nuestros hermanos que se mueren a chorros, que no conocen la vida verdadera. Pues yo os invitaría a que en este tiempo de Cuaresma le pidamos de verdad al Señor que Él nos toque el corazón, le pidamos de verdad al Señor que Él nos pueda hacer arder de nuevo el corazón. El Papa Francisco dice que nos fijemos en los santos que han caminado por delante de nosotros. Yo os invitaría a que cada uno os fijéis en vuestro santo. Y si vuestro santo no os gusta mucho, yo os presto el mío, que es San Francisco Javier. A mí me fascina ese hombre. Ese hombre se desabrochaba la sotana porque le quemaba el corazón por dentro. A San Francisco Javier se le quedó pequeño el mundo. Se fue a Lisboa y cambió Lisboa. Se fue a Mozambique, cambió Mozambique. Se fue a la India, cambió la India. Se fue a la costa de la pesquería, después se fue a las Molucas, después se fue a Borneo, después se fue a Japón. Y le quemaba por dentro el corazón que todo el mundo conociese a Jesucristo y fuese feliz. Y dicen que murió en las costas de Sancián, mirando enfrente China, y que cogía su crucifijo, ya tumbado en la playa muriendo, y lo ponía así de frente y decía, donde yo no llego, llega tú. Bueno, pues pedirle al Señor que nos toque el corazón de verdad, que nos conmovamos interiormente, que nos demos cuenta de cuánto nos quiere a mí en particular, y que ese amor nos lleve a lanzarnos a la gran obra de la redención, a calmar las ansias del corazón de Cristo.
Pues todo lo que ha dicho don Javier, que tengamos tiempo de meditarlo en lo que falta de Cuaresma, y creo que ha completado muy bien lo que nos habíamos propuesto al iniciar las conferencias. El árbol se reconoce por los frutos que da, los frutos interiores de conversión, de santidad, los frutos de evangelización. No os canséis de anunciar a Jesucristo. Os felicito por haber asistido a las conferencias. Difundid todo el esfuerzo que se hace para rearmar a los cristianos, a los católicos, en nuestro propósito de seguir al Señor. Animad a los jóvenes que participen y también a los mayores en tantas experiencias como nacen en la Iglesia para fomentar la conversión y la santidad. Tenemos tanto terreno por caminar que el Señor seguro que nos da las fuerzas necesarias. A la salida os repartirán unos programas de Semana Santa. Todos tenéis parroquia o comunidades. Yo os invito, si queréis venir, y particularmente al Vía Crucis que hacemos por la calle y a las escenas plásticas, anunciando ya la resurrección. Es una manera de hablar a nuestra Barcelona que parece tan secularizada, menos de lo que es en realidad. Pero nosotros damos ejemplo y testimonio con nuestra presencia en Jesús, mostrándolo por la calle porque nos ha redimido. Os invito pues a este Vía Crucis y también los que habéis asistido a las vísperas. Pensad que cada domingo hay este espacio de oración. Por la mañana celebramos la Eucaristía y por la tarde otro sacrificio, que es el de alabanza con los salmos que mismo Dios pone en nuestra boca. Él quiere alabarse con su propia alabanza. Los salmos, la oración, el pasar un rato con el Señor. Ayer acabábamos estas 24 horas con el Señor. Que no sean solo 24, sino todos los días de nuestra existencia. Muchas gracias, don Javier, porque verdaderamente oír predicar nunca nos cansa. Oír hablar de Jesús es siempre algo que nos anima, nos rejuvenece. Buena Pascua a todos y ojalá nos veamos el año próximo, si Déu vol. Buenas tardes.